habíamos trazado la línea evolutiva o empezado a trazar la línea evolutiva de aquellas especies que formaron parte de la evolución para terminar por convertirse en el ser humano. Eh, Tomamos como punto de partida para el Australopithecus como aquella primera especie antecesora que da inicio a esta cadena evolutiva. Este Australopithecus que va a vivir en el suelo africano, comiendo ahí algunas cositas que iba encontrando por el camino mientras deambulaba por ahí, y que luego de varios millones de años de evolución iba a convertirse en una nueva especie llamada Homo habilis. Este Homo habilis, la particularidad que desarrolla, tiene más que ver con su capacidad intelectual, y es que empieza a utilizar herramientas, empieza a desarrollar, a crear armas. Entonces eso va a ser primero justamente un desarrollo intelectual de entendimiento del mundo, de comprensión, de entender que la utilización de ciertos objetos, de ciertos elementos va a facilitar la vida del Homo habilis, pero también va a transformar su dieta. El Homo habilis va a incorporar carne a su alimentación habitual y va a abandonar gradualmente los insectos, las raíces. Entonces tenemos ese Homo habilis. Pero dijimos que esta evolución no termina aquí y que el Homo habilis también iba a evolucionar, iba a continuar este camino e iba a evolucionar hacia otra especie, el antecesor, la especie anterior a una de las grandes especies que habitó este planeta, que se llama Homo erectus, el Homo erectus, que es nuestro siguiente paso en este recorrido evolutivo, nuestra siguiente estación antes de la llegada del ser humano. ¿Por qué es tan importante el Homo erectus? Bueno, fundamentalmente por dos cuestiones. Va a ser la primera especie en aprender y en entender sobre la manipulación del fuego. Va a ser la primera especie que haga un uso consciente y adrede del fuego. Esto va a cambiar drásticamente la forma de vida de nuestros antepasados. ¿Por qué incorporamos el fuego? ¿Y para qué nos servía el fuego? Bueno, ya empezamos a modificar la naturaleza y a utilizarla a nuestro favor. Si hacía frío, podíamos hacer un fuego, estos ancestros nuestros podían hacer un fuego, el Homo erectus, podía hacer un fuego y calefaccionarse. Podían cazar un animal, como hacían los Homo habilis, pero esta vez no solo lo cazaban, sino que lo cazaban y lo cocinaban, por ende reducían las posibilidades de contraer enfermedades, ya que el fuego eliminaba todas esas bacterias que podían ser nocivas para la salud del Homo habilis o del Homo erectus. Y sobre todo hacía más fácil de digerir ese alimento. No es lo mismo comer carne cruda que carne cocida. El Homo erectus empieza a cocinar su alimento. Otra de las manipulaciones de la naturaleza, gracias a este fuego que podía utilizar el Homo erectus, era la iluminación. Se hacía de noche, no había luz artificial, no había lamparitas, no había reflectores. Lo que había era un Homo erectus haciendo un fueguito. ¿Cómo hacía el fueguito el Homo erectus? Y lo hacía frotando dos palillos sobre un montoncito de pasto seco, una manera de hacer fuego, haciendo chocar unas piedras hasta que salgan chispas, o bien extrayéndolo de la naturaleza. Rayos y centellas sí hubieron siempre. Esos rayos casualmente podían caer en un árbol, prendiéndolo a fuego, y entonces el Homo erectus tomaba esa madera prendida a fuego, la mantenía como un tesoro porque era lo que le daba la iluminación, era lo que le daba el calor, era lo que le daba la cocción del alimento y era lo que le permitía ahuyentar a los animales salvajes que andaban deambulando por ahí, que eran un peligro para el Homo erectus. Les daba todo eso, entonces cuidaban esa madera
encendida, y con esa madera encendida iban encendiendo otras maderas, y así iban perpetuando el sagrado fuego. Pero bueno, después de mucho tiempo de utilizar esa técnica de perpetuar el fuego, sí también entendieron cómo poder generar el fuego, no tener que esperar una tormenta y un rayo salvador, sino que ellos entendieron que podían hacer fuego, frotando palos, eh, chocando piedras y demás. Entonces tenemos la primera especie en manipular el fuego, en utilizar ese elemento para tener una vida mucho más apetecible. Dos cosas fundamentales marcamos en el Homo erectus. Una, el fuego, que después va a quedar también a cargo del ser humano cuando aparezca el ser humano, cuando estos Homo erectus se conviertan también en ser humanos, así como el Homo habilis se convirtió en Homo erectus, el Homo erectus se convertirá en ser humano, y ese legado del fuego permanecerá entre esas especies. Pero también el Homo erectus le da sentido a su nombre. Homo erectus, humano, erecto. ¿Por qué se llama así? Porque es la primera especie también en el mundo en caminar totalmente erguida. Si bien el Australopithecus y el Homo habilis también caminaban sobre dos pies, sobre sus piernas, se trasladaban, tenían una columna vertebral curvada. Por ende, una postura física muy diferente a la nuestra. El Homo erectus, a través de la evolución, que duró 1.000.000 de años, el Homo habilis decíamos que existió hace 2 millones de años, el Homo erectus empezó a existir hace 1.000.000 de años, por ende, para que el Homo habilis se convierta en Homo erectus tuvieron que pasar 1.000.000 de años de pequeñas transformaciones, de pequeños cambios que iban a dar origen al Homo erectus. Humano erecto, humano que camina de manera erguida, tal como lo hacemos nosotros, con la espalda, la columna recta, con el cuerpo totalmente vertical. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esa postura, esa forma de pararse y de andar, va a ser lo que le va a permitir al Homo erectus recorrer grandes distancias, poder caminar por grandes trayectos, haciendo grandes recorridos, y por ende también eso, en busca del alimento, en busca de animales para comer y de vegetales y de frutos para recolectar por ahí, va a hacer que el Homo erectus sea la primera especie en salir del continente africano, de lo que hoy en día es el continente africano, y trasladarse a Asia y a Europa. Entonces tenemos el Homo erectus como la primera especie antecesora del ser humano en salir de África, en salir de ese continente y pasar caminando de generación en generación. Miles de años tardó para salir del continente africano y pasar caminando por la península de Sinaí a Asia, y después de Asia a Europa. Hacer todo ese recorrido para empezar a poblar el mundo de esta especie. Entonces tendremos grupos de Homo erectus que se quedan en África, grupos de Homo erectus que se van a Asia, y grupos de Homo erectus que de Asia se quedan en Asia y otros que van a Europa. Hasta ahí nos quedamos la clase de hoy. ¿Por qué? Porque la clase siguiente veremos qué sucede con algunos de esos grupos de Homo erectus. ¿Ok?